Hola, muy buenas. Mi nombre es Antonio Damián Hernández. Estamos aquí en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, séptima planta en Santa Cruz de Tenerife. Y como podrán ver, pues estamos en la exposición de Arsorowski, que así es como realmente yo firmo en este tipo de dibujos y en este tipo de retratos que tenemos aquí en esta maravillosa sala. Yo vengo desde el mundo de la música. He sido profesional durante 40 años como trombonista tenor y trombón bajo, en muchas grabaciones, en muchas giras, muchas orquestas sinfónicas y bandas sinfónicas. Y mi nueva faceta ahora ha sido el abordar el arte plástico a través de los dibujos y de los retratos, que me ha fascinado, ¿no? Entonces, como vengo del mundo de la música, me ha fascinado también digamos, los protagonistas dentro del movimiento jazzístico, del jazz, ¿no? Que es una de las partes de música que siempre me ha fascinado y me ha atraído desde que empecé a estudiar música desde el año 74-75. Aquí, digamos, hago una inmersión en varios protagonistas que de alguna manera me han atraído. Sobre todo estamos al lado de Joe Roberts, que fue el trombón de Frank Sinatra, un trombonista excelente en el cual yo me empecé digamos, a seguir por su sonido, ¿no? En Estados Unidos lo llamaban Mr. Bass Trombone, el señor trombón bajo. De ahí me aficioné a su sonido y su música y lo quise plasmar en este retrato, en donde aparece una partitura musical de puño y letra de él, arreglado por también Nelson Ridley, que era un trombonista y es el arreglista de la segunda época de Frank Sinatra en las grabaciones de Capitol en Los Ángeles. Quise hacer 12 sonidos, 12 retratos, por la numerología del 12 también, que es una cosa que me ha atraído siempre mucho, el tema de la numerología. Y quise basar principalmente en la escala cromática pitagórica, que empieza en do, do sostenido, re sostenido, etc. Son 5 teclas negras y 7 teclas blancas en un piano, y quise plasmar un poco una sinfonía plástica a nivel jazz en las paredes que de alguna manera se exponen en este ámbito cultural, ¿no? Aquí tenemos en la primera nota de todas está Ron Carter, que es una leyenda viva del contrabajo, tiene 87 años, todavía sigue de gira, ha hecho más de 500 grabaciones desde Miles Davis a Chick Corea y todos los grandes del jazz. Él, sobre todo con 15 años, Leopoldo Stokowski, un director famoso de la época, se presentó una prueba en Houston, en Texas, y le dijo que no había trabajo para él en la música clásica y se dedicó al jazz. Y gracias a Leopoldo Stokowski tenemos un gran jazzista que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Luego está también Art Farmer, John Coltrane, por supuesto con su rosetón del círculo de quintas, Joe Roberts, que hemos hablado antes, Mary Lou Williams y ahí en la esquinita Thelonious Monk. Quise, digamos, dibujar a Mary Lou Williams porque era como mujer representativa en el jazz, era un ambiente masculino, y ella era la que hacía incluso los arreglos para Duke Ellington, pero nunca salía en los programas ni en los créditos. Entonces es una valoración un poco de la técnica que yo utilizo, es en sepia sobre todo, pero lápiz compuesto y carboncillo. Siempre me he sentido identificado con la técnica sepia, ese color marrón de la tierra, que quizás me mantiene con los pies en el suelo, ¿no? Es la técnica que más he utilizado y la que más, de alguna manera, todos los retratos de la mayoría de los protagonistas que están aquí, desde Ron Carter, Art Farmer o John Coltrane o Mary Lou Williams y Thelonious Monk, como hemos hablado antes, he utilizado esa técnica que me mantiene muy arraigado a la tierra, ¿no? Y aquí también tenemos un ejemplo claro que es mi apuesta personal también en esta exposición. Digo apuesta personal a mi mejor amigo, trompetista, arreglista, director también, que estuvimos muchos años juntos, trágicamente fallecido en el 2019, Manuel Ángel Lorenzo Alegría, más conocido en el argot musical como Mangui. Aquí pues quise hacer este homenaje a él
en recuerdo de su posición incluso de trompeta, su trompeta Bach, con la cual yo he compartido y con él mucho tiempo como músico profesional en muchos escenarios, desde la Orquesta Guayaba hasta los acompañamientos de Armando Manzanero, las grandes orquestas que venían antes y los grandes cantantes que pasaban por aquí por Canarias y los grandes composiciones y de discos que ha hecho. El último es Mestizo, un disco antes de su fallecimiento en el cual tuve la suerte de participar como trombonista también en las grabaciones, ¿no? De alguna manera también tenemos aquí a mi derecha a Clark Terry, uno de los grandes trompetistas, primer trompeta de Count Basie. La orquesta de Count Basie en los años 40-50 era una de las orquestas más importantes junto con la de Duke Ellington en el jazz, muy famoso. Murió con 90 y pico de años, pero cae la casualidad de que este hombre era sinestésico, es decir, él cuando tocaba y oía música veía colores, igual que su alumno que está un poquito más allá, que se llama Quincy Jones, ¿no? Que es una leyenda viva, tiene 91 años. También quise hacerlo en técnica sepia, tocando con su fliscorno Jetson, característico con su gorrita, espectacular siempre, y sus improvisaciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Quincy Jones. También he intentado reflejarlo con la sepia sanguina, pero sobre todo me he centrado en su mirada, ¿no? en su cara, su mirada, y siempre a mí me atrajo Quincy Jones, que es la leyenda viva del jazz actualmente, tiene 91 años, todavía está en activo como productor, como arreglista, director de orquesta, y me atrajo su vida incluso personal y musical. Personal porque tuvo muchas vicisitudes. De hecho, yo pongo aquí una frase: reconoce el valor de la vida. Estuvo a punto de morir cuatro veces. De hecho, tuvo una aurisma cerebral y era un trompetista excelente con 14 años que se juntaba con Clark Terry, que era su profesor, pero después del accidente que tuvo cardiovascular, los médicos le prohibieron ya tocar la trompeta y se dedicó a arreglar con el piano. Esa vida azarosa, de alguna manera me atrajo mucho y quise reflejar con su mirada, pues reflejar ese ansia, ¿no? ese pundonor, ¿no? De salir de su Chicago, que era en esa época que vivía él en su infancia conflictivo, y cómo llegó a ser uno de los mejores músicos y teniendo un museo contemporáneo en Los Ángeles. Me llamó mucho la atención ese liderazgo que tiene y sobre todo su propia vida, ¿no? Que ha escrito un par de libros y como casi todos o la mayoría de todos los aquí representados están basados principalmente en su biografía, su vida y su música. También he querido seguir con esa dinámica, con Billie Holiday también, pero Billie Holiday está aquí de alguna manera reflejada con sus dos gardenias blancas, porque era el sentido de la pureza que sentía ella, ¿no? Cuando salía a un escenario casi siempre se ponía dos gardenias blancas que simbolizaban para ella esa pureza de su vida azarosa que también tenía. Incluso ella decía en esa época que nadie cantaba la palabra hambre como ella, ¿no? Era una fuera de serie cantando porque hacía de su música una cosa única, ¿no? Lester Young decía a sus compañeros: hay una señora aquí, a ver qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Eran los tips, esas conversaciones masculinas entre los músicos de la época que iban en autobús, incluso en ferrocarril. Hay una historia muy bonita de los músicos de jazz de la época de los años 40 y 50, que eran que los vagones se iban a una vía muerta donde ellos podían pernoctar para ir de un estado a otro de Estados Unidos, ¿no? También aquí detrás de mí está Nina Simone, su nombre artístico Nina Simone, pero en realidad se llamó Eunice W. Waymore. Nina Simone porque tenía un novio sudamericano o casi español, de origen sudamericano era, que la llamaba Niña, de ahí sacó ese nickname de Nina,
y Simone porque era una en esa época había una actriz de apellido Simón en París y la seguía mucho, ¿no? Nina Simone seguía mucho a esa actriz, le gustaba mucho. Por eso se puso. Digamos, una circunstancia que Nina Simone era una virtuosa del órgano ya con 4 años y se presentó incluso a las pruebas del Juilliard School of Music, un conservatorio prestigioso en Manhattan, y no pudo entrar primero por ser mujer y luego por tener la tez negra, ¿no? Es decir, no se le daba esa opción, ¿no? Y ella se dedicó a cantar y tocar el piano, una virtuosa. Y terminamos con Alcide Yelo Núñez, que es, digamos, donde parte todo eso, ¿no? Es un clarinetista famoso que está incluso en los diccionarios de jazz. Alcide Yelo Núñez era un clarinetista de padres canarios, de isleño, llamado isleño, nacido en Parroquia San Bernardo, a 10 kilómetros de Nueva Orleans, y fue el primer, digamos, clarinetista que participó en la primera grabación de jazz que se conoce, de la Original Dixieland Jazz Band, que lideraba el zurdo cornetista Nick LaRocca. Luego él se fue de allí, después de esa grabación salió de ese grupo y fundó los Louisiana Five y estuvo en Chicago, en Nueva York y luego regresó a su ciudad natal, a Nueva Orleans, y murió con 50 años. Bueno, estamos en la 7ª planta, ámbito cultural del Corte Inglés, y les invito a visitar, dense un saltito a esta magnífica exposición de Arsorowski, tributo al jazz, en horario del Corte Inglés. Estamos hasta el 22 de julio en esta sala magnífica. Gracias.